Ya, buenas tardes. Hoy día vamos a terminar de ver algunas cosas que estábamos viendo de la clase anterior sobre las estructuras de techumbre. Así que vamos a ver algunas cosas más que tienen que ver con las cerchas, que es una de las formas de hacer las estructuras de techumbre. En la clase anterior habíamos dicho que básicamente hay dos formas en general, de hacer estructuras de techumbre en las viviendas. Una de ellas es a través de cerchas y el otro sistema usando vigas, que funcionan como un conjunto de vigas que crean una superficie donde después se colocan las cubiertas. Entonces vamos a terminar de ver hoy día las cerchas y vamos a ver algo de las vigas. En esta primera hoja de las presentaciones está descrito cómo funcionan las cerchas como elemento estructural. Hay algunos términos que todavía no lo hemos visto en detalle porque forman parte de los ramos que vienen después, pero preferí dejárselas para que igual las vayan leyendo. Como les digo, todavía el comportamiento estructural no lo vamos a ver en este ramo, lo vamos a ver en los ramos que siguen. Entonces, por eso puede que hayan algunas dudas respecto a lo que vamos a hablar ahora de cómo funcionan las cerchas como estructura, que es lo que está escrito en esta primera lámina. Después vamos a ver cosas de ejecución, que es el objetivo del ramo de este semestre. Eh, de hecho, esta lámina yo la uso en otros años que me ha tocado hacer estructuras. Le he pasado esta misma materia, de esta primera de esta primera hoja, digamos. Entonces, es como una especie de adelanto, pero sirve para entender cómo funcionan los elementos que forman las cerchas y por qué hay diagonales y verticales que forman una estructura reticulada. Entonces, lo que dice acá es que el diseño de las cerchas, en el primer párrafo, dice que solamente resisten solicitaciones axiales de tracción y compresión y que esas fuerzas se supone que están aplicadas en los nudos. Entonces, para explicar eso, que está ahí todavía un poco técnico, lo que quiere decir es que las cerchas están diseñadas para que las fuerzas que resisten, ya sean de la cubierta que hay encima, que se transmite a las cerchas, la función de la cercha es transmitir esas cargas hacia los dos apoyos, que serían los que están en los extremos de la cercha. Entonces, la gracia de esta estructura reticulada es que estos elementos en forma individual son chiquititos en sección, son livianas, cada uno de los elementos que forman la cercha. Y la forma que tienen estos elementos permiten que las cargas que reciben las cerchas sean transmitidas a los apoyos. Eso permite que las cerchas no tengan apoyos intermedios, por ejemplo, que es uno de los objetivos de la estructura de techumbre, por razones arquitectónicas. En el caso de que no haya un apoyo intermedio, las cerchas permiten resolver esas distancias, la separación entre los apoyos. ¿Y cómo hace eso? Así bien resumido, en estos diagramas hay unas flechas que están indicadas sobre la cercha, que representan el peso que tiene arriba. Entonces, al ser esta una estructura reticulada, que está formada por varias barras, que pueden ser de madera o metálicas, cada una de esas barras toma una parte de esa fuerza. Y para poder analizar la estructura, se supone que esas cargas se reparten y se aplican solo en los apoyos. Y en los apoyos de las fuerzas serían los nudos o las uniones entre elementos. Entonces esas fuerzas que están aquí verticales, cuando llegan a la parte de arriba de la cercha, por ejemplo, se reparten a través de esas dos barras y llegan a este otro nudo y se empiezan a repartir solamente a través de las barras. Se van sumando y restando y al final todas ellas llega la mitad a este apoyo y la otra mitad llega a este otro apoyo.
y la cercha se mantiene en equilibrio, o sea, resiste las cargas sin deformarse excesivamente. Ahora, estas formas triangulares ayudan a que la cercha no se deforme. Por eso también el texto dice que las piezas individuales, las que están adentro de la cercha, van a estar traccionadas o comprimidas. Traccionadas significa que se están estirando y comprimidas significa que se están comprimiendo producto de las fuerzas que reciben. Entonces, las barras individuales, los ingenieros calculistas las diseñan de manera que resistan compresiones o tracciones. Y los nudos sí tienen que estar bien reforzados, porque ahí se suman las fuerzas. Entonces, para efectos prácticos, en las cerchas de una vivienda que son de madera, que son relativamente de poco tamaño, a no ser que sea muy larga la distancia entre los apoyos, van a salir piezas de madera de mayor sección. Podrían llegar a calcularse, los ingenieros calculan, qué dimensión se requiere para cada una de esas piezas. En la cercha de madera no es tan incidente porque ya está, ¿cómo se llama?, verificado tantas veces que las secciones que se usan son típicas normalmente. En cambio, una cercha de un edificio, por ejemplo, o de un galpón, que sea una estructura metálica, los ingenieros calculistas analizan todo este sistema y calculan el tamaño de los elementos. Pero eso se va a encontrar más en las cerchas de mayor tamaño. En las viviendas normalmente no hay un cálculo de estructura. En un edificio sí, o en una casa que tenga una cercha muy larga, que tenga, no sé, 10 metros de apoyo, entre apoyos, también podría haber una memoria de cálculo. Entonces, para nosotros lo importante en la ejecución es saber que las dimensiones de estos elementos también tenemos que respetarlas de acuerdo al diseño que puede tener nuestro proyecto. Y el resto de las cosas que dice aquí este párrafo indica, por ejemplo, que el cordón superior trabaja a compresión, dependiendo de la figura. Dependiendo de la forma en que están dispuestas estas barras, va a determinar si los elementos superiores están comprimidos o traccionados. El de aquí abajo normalmente está traccionado, siempre. Y en las diagonales hay que ir calculando para ver si están comprimidas o traccionadas. Entonces eso tiene que ver con cosas básicas del diseño que, como les digo, son un anticipo, para que ustedes se vayan familiarizando con los términos de lo que es una fuerza y lo que es una tensión de compresión o de tracción. Entonces, ahora respecto al diseño de la cercha, como depende mucho del diseño de arquitectura, de acuerdo a eso los calculistas se adaptan y diseñan la cercha para que cumpla con la arquitectura. Entonces, esto consta de 3 etapas. Primero se define la forma de la cercha, de acuerdo a los planos de arquitectura. Después se analizan las fuerzas que recibe y después se diseña de qué tamaño es cada una de las piezas que forman la cercha. Ese es el proceso que sale aquí al lado, donde dice el diseño de las cerchas consta de 3 etapas. Son esas 3. Y aquí hay algo importante que es el sistema de unión de cada nudo. En este texto, cuando dice nudo, se refiere a la unión de las barras. Por ejemplo, cada uno de estos puntos donde se une más de una barra, S, 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 cada uno de los puntos donde se cruzan las barras es un nudo. Entonces, ese detalle es importante también para que funcione bien la cercha, que el nudo quede bien resuelto. Eso quiere decir que la unión quede bien fija, bien fijada. Que las piezas estén bien fijadas, ya sea con uniones clavadas, atornilladas o con placas de refuerzo. Entonces, estos mismos puntos son los que van a ser importantes cuando tengamos que fabricar la cercha. Va a ser importante entonces la forma, las medidas que tiene
a partir de los planos, de qué material y qué dimensiones tienen los elementos, que aquí dice determinación de la sección. Para nosotros el tipo de, por ejemplo, si fuera de madera, el tipo de pieza de madera que va, de qué dimensiones, de qué tipo de madera, si una pieza o son dos piezas, y la elección del sistema de unión para resolver los nudos. Eso está escrito así de una forma bien amplia porque puede ser cercha hecha de madera y que las uniones van a estar resueltas con fijaciones mecánicas, clavos o tornillos, o pernos, si es una cercha más grande, o con placas también. En cambio, si es de acero, las uniones van a ser soldadas normalmente, o atornilladas, dependiendo si es un perfil de acero o un perfil metalcón que se atornilla. Entonces esas cosas que a pesar que uno dice, bueno, si uno como constructor no diseña la estructura, estos conceptos de diseño también son importantes para cuando uno los fabrica, para tener una noción de dónde se me puede producir una falla, qué cosas son importantes para que me quede un elemento estructural resistente. Entonces tenemos que tener esas tres consideraciones. Ahora respecto a la forma de la cercha, va a estar dada por las dimensiones, por la distancia que hay entre los apoyos, aquí abajo le estoy mostrando, la distancia que hay entre los apoyos, la altura de la cercha, esos son los que definen las formas. ¿Y dónde está la cumbrera? Eso quiere decir si tiene un agua, dos aguas, puede que por alguna cosa de arquitectura la cercha no sea simétrica, ya, o sea que tenga la cumbrera hacia un lado y distintas pendientes, aunque no es normal, no es lo más normal, también podría darse. Entonces, respecto a la forma se adapta al proyecto de arquitectura para obtener el plano que quiere el arquitecto con las dimensiones y las inclinaciones que vienen en el diseño. Y en el caso de las estructuras más grandes, es el ingeniero calculista el que define el tipo de cercha, o sea, él define si las diagonales van en este sentido o van en este otro sentido, hay distintas alternativas de diseño, y las dimensiones. Y nosotros con esa información tenemos que construirla. No sé si tienen alguna duda al respecto, igual lo dije un poco rápido porque, como les digo, es un adelanto para que vayamos entendiendo cómo funcionan las cerchas respecto al trabajo que hacen dentro de la estructura. Entonces, para poder, pensando en que vamos a ver, el problema nuestro es cómo construimos lo que viene puesto en el plano, ya vimos ahí que la importancia de respetar la forma que tienen los proyectos. Con eso nosotros damos la altura de la cercha, la separación entre los verticales y la posición de las diagonales. Todas esas dimensiones me permiten después construir la cercha para que respete lo que está en el diseño. Que eso sale aquí en este párrafo de aquí en medio. Se debe establecer el espaciamiento entre los elementos de unión y la distancia de ellos al borde. O sea que es importante siempre en los planos analizar las cotas que aparecen en el plano con la separación de estos elementos y la distancia que habría respecto al borde. Estas cerchas, como son un esquema de estructura, no tienen aleros, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que las cerchas normalmente pasan hacia afuera y forman un pequeño alero aquí. Entonces esas dimensiones es la que dice que está desde el apoyo al extremo, que es lo que dice acá.
la distancia de ellos al borde y los extremos de la pieza que se une. Aquí hay una nota bibliográfica que dice que en el anexo 5 del Manual de Construcción en Madera, del CORMA, que les dije que lo podían ver, que está en internet, se descarga gratis, se baja en PDF. Ahí hay hartos ejemplos de distintas formas de cerchas. Y este anexo 5 son unas recomendaciones de diseño, o sea, ahí hay algunas recomendaciones para cerchas de distintos anchos de las piezas de madera que recomienda el manual CORMA para distintas pendientes. Eso es una lectura complementaria, no es obligatoria, pero yo creo que es re interesante este tema de las estructuras de madera. Y este libro sería bueno que le fueran echando una mirada de vez en cuando. Y ahí se pueden ir aclarando también los detalles constructivos de cómo se arma. En la clase anterior habíamos visto esto muy rápido, le había dicho que hay distintos tipos de cercha, de acuerdo a la forma en que se colocan estas diagonales y verticales. Entonces aquí hay unos criterios básicos cuando tenemos esta configuración de piezas, ¿ya? Entonces, para que la cercha funcione de manera óptima, en este tipo de cerchas, que es una cercha tipo Fink, se trata de que son estos dos elementos superiores, que son las piernas de la cercha, el tirante que está aquí abajo, y en este caso solamente hay diagonales. Este tipo de cercha no usa elementos verticales, solamente diagonales. Es típico este tipo de cerchas cuando nosotros trabajamos con perfiles metálicos, ya sean de perfiles de acero o de perfiles de acero liviano, galvanizado, que es el Metalcom. Entonces, en este tipo de cercha, nosotros cuando interpretamos el plano, nosotros vamos a saber la distancia que hay entre los apoyos y la altura de la cercha, que viene dada por los planos de arquitectura. Si nosotros no tenemos el diseño de la distribución interior, podemos usar estas recomendaciones que me dicen que para fabricar este tipo de cercha, que esta parte que está escrita al lado izquierdo en esta zona, el tirante, dice, se divide en tres partes iguales. Este es el tirante. Ese es un tirante y este es el otro tirante. Eso se divide en tres partes iguales. Tres partes iguales. Aquí hay cuatro partes iguales. Estoy viendo el de arriba. Tercera luz. Perdón, el tirante es el elemento de aquí abajo. Estaba confundido. ¿Ya? Estas son las piernas de la cercha y este elemento horizontal es el tirante. Entonces la recomendación dice que para este tipo de cercha el tirante se divide en tres partes iguales y los cordones superiores se trazan paralelas que se divide el espacio entre los apoyos. Este espacio entre los apoyos se divide en cuatro, aquí arriba, y esos puntos se unen con las diagonales. Y ahí queda configurada la cercha. Y resulta en esa figura que está abajo. Entonces, el proceso de armado lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, pero básicamente uno puede hacer esto, fabricar esta cercha en terreno, ¿cierto? O en un taller. Y lo que uno hace es trazar estas líneas, trazar las líneas del tirante y de las dos piezas superiores, hacer estas divisiones de distancia, marcar esos puntos, y yo todo esto lo puedo dejar trazado, ¿cierto? En un banco o en un pavimento, por ejemplo. Y sobre ese trazado puedo empezar a disponer las piezas e ir viendo los cortes que tengo que hacer para que las piezas ensamblen.
Eso va a depender mucho del material, si estoy usando madera o estoy usando perfiles de acero. Entonces la idea es que uno traza primero las dimensiones generales de la cercha, después uno traza la distancia a la que van estos nudos en el tirante, en la cuerda superior. Uno podría incluso hacer una plantilla en terreno, ¿no es cierto? Colocar estas piezas, ir presentando estas piezas que van adentro para marcar los cortes, y después que tengo hecho esa plantilla, el resto de las cerchas las puedo ir haciendo encima, sobre la misma plantilla. Y puedo copiar también cada uno de estos elementos para cortar de inmediato la cantidad de material para todas las cerchas de mi techumbre. Esa es un poco la secuencia de fabricación. Entonces aquí todavía estamos trabajando con la misma cercha tipo Fink. Mira, no tengo un detalle parecido con el otro tipo de cerchas que nosotros normalmente vemos en las cerchas de madera que tienen verticales y diagonales, que corresponderían a este lado de acá, a la figura A. El proceso de armado es el mismo. Yo puedo trazar en un banco o en un taller o en el suelo, en un pavimento, trazo la forma general de la cercha y hago una plantilla que me sirve de base para cortar cada uno de los elementos y que me queden todas las cerchas iguales. Después puedo retirar esta cercha, la plantilla va a estar dibujada o va a estar puesta ahí con unos tacos de madera y voy colocando los otros elementos y voy cortando y uniendo. Esto del montaje, no me acuerdo si alcanzamos a ver algo de esto en la clase anterior. No sé si le estoy repitiendo esta parte o no. Entonces la idea, o sea, lo que a mí me ha resultado, digamos, en obra, es que para ahorrar tiempo en la fabricación, es más fácil fabricar las cerchas abajo, ¿no es cierto? Usando estas plantillas que les digo yo, que se trazan las dimensiones, se revisan bien para no tener errores, y así yo puedo fabricar todas las cerchas una por una, y después, cuando las suba y las monte, van a ser todas iguales, y ahí se ahorra bastante tiempo. Entonces, aquí arriba dice que el traslado y el montaje debe hacerse de manera cuidadosa, ya que se pueden producir daños en los elementos de la cercha. Las cerchas pequeñas se pueden transportar a mano entre una o dos personas, dependiendo del peso que tengan. Y lo que sí es importante es que si yo armo una cercha de madera, la armo afuera, abajo, en un banco o en un taller, es importante tener cuidado al trasladarlas, sobre todo cuando son de madera, porque se pueden producir daños al moverlas. Que la cercha no está fabricada para ese tipo de esfuerzos, de que uno la puede tomar mal o levantarla de una forma inapropiada, eso puede dañar las uniones. Por eso aquí hay una recomendación de que el traslado y el montaje hay que hacerlo de manera cuidadosa. Las cerchas se montan una por una. Normalmente uno monta primero la cercha que van aquí sobre el muro, que también puede ser un frontón, y la última cercha, y después con ayuda de lienzas uno controla que las cerchas que uno va colocando entre medio queden todas a la misma altura. Si es necesario hay que hacer ahí algún ajuste en los apoyos, de manera que la parte superior me queden todas al mismo nivel. Y lo otro que me tengo que asegurar es que me queden aplomadas, que queden verticales. Entonces aquí lo que dice en el 251 que normalmente se hacen los frontones primero, que en algún caso podría ser la misma cercha puesta sobre el muro, o puede ser un tabique.
que en caso de usar un tabique, con la misma plantilla se hace el contorno y se diseña un entramado vertical. O sea, la primera cercha podría ser cercha o podría ser un tabique. Entonces eso es fácil de mantener aplomado usando elementos auxiliares que después se sacan, que sirven solamente para mantener la cercha bien vertical. Sí, me parece que esto lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Pero no me acuerdo si lo vimos al final de la clase eh, o si se lo expliqué en detalle. No me acuerdo. ¿Me están escuchando todavía? Sí, profesor. Ya, y esto se lo mostré en la clase anterior, ¿cierto? Oh, sí, yo diría que esto lo vimos, pero lo vamos a ver de nuevo. Entonces, una vez que están... Yo a la clase pasada no asistí. Ya, sí, sí, no me acuerdo si lo vi al final de la clase y lo vi muy rápido y les dije que se lo iba a pasar de nuevo con más calma, o si lo vi con otro curso, lo de los arrastramientos. No, profe, lo vimos en clase, tranquilo. Sí, Profe, ya, entonces vamos a ver algunas cosas de nuevo. lo pasó de manera rápida, profe. Lo escucho con eco, así que voy a cerrar los micrófonos un poco. Lo que habíamos visto ese día es que se montaba la primera cercha, la última, se colocan lienzas para alinear y se van colocando las cerchas intermedias. Para evitar que las cerchas intermedias se me desaplomen, yo puedo ir colocando al tiro los arriestramientos, que son esas piezas que están ahí marcadas en rojo, como unas cruces, que evitan que las cerchas se den vuelta y pierdan el plomo. Que es lo que está detallado en este lado, que se habla como riostras, que dice que como mínimo serán de 1x5, de 1x4 también pueden ser, cuando son cerchas de madera. Normalmente van en el centro de las cerchas y evitan que las cerchas se vuelquen. Ahora después dice en este otro punto, en el 5.3, que también, igual que en los tabiques, hay algunos elementos de los que les mostré ahí respecto a esos arriostramientos, a estas cruces de San Andrés que se colocan entre las cerchas, que pueden disminuirse cuando entre las cerchas se colocan tableros estructurales. ¿Ya? O sea, si la cubierta que yo tengo viene en el diseño colocar una placa estructural que va uniendo a las cerchas, esa placa estructural también evita que las cerchas se desaplomen. Ese es un arriostramiento continuo que cuando se usa no es necesario colocar tantos arriostramientos entre las cerchas, que esa placa rigidiza el conjunto. Y además aparecen algunas cosas que cambian respecto a las cerchas, donde se producen uniones de techumbre. Aquí me quedó mal escrito techumbre. Bueno, ahí después lo arreglan. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿se acuerdan que veíamos en la clase anterior que habían encuentros de techumbre que producían estas distintas aguas? Ahí también van a haber algunas variaciones respecto a las cerchas, ¿no es cierto?
por ejemplo, si yo tengo una cubierta que es a 2 aguas y todas las cerchas son iguales, como está aquí en el ejemplo, en esta cubierta que es más grande, estas cerchas, estas son todas iguales. Pero cuando se me producen uniones de cubierta, o sea, cuando esta cubierta de 2 aguas que está aquí, ese triángulo, se junta con esta cercha más grande, aparecen variaciones de la cercha, que serían estas cerchas que son como de ajuste, que en la figura están dibujadas y pintadas con negro para que se noten. Entonces ahí hay distintas formas depende de la carpintería que uno haga, cómo se resuelven esos encuentros. Normalmente lo que se hace es, con la misma plantilla que se hizo para hacer esta cercha, si ustedes se fijan, las 3 primeras son iguales, y después aparecen estas cerchas que son distintas, porque tienen que unirse con las cerchas que vienen desde este otro lado. Eso se puede resolver de distintas maneras. Una forma es ir construyendo estas cerchas más chiquititas, que tienen la misma inclinación que estas piernas, para que la cubierta se ensamble bien, y se pueden colocar sobre las cerchas grandes. Esa es una de las formas. Hay varias formas más. Se puede combinar con el uso de vigas, y ahí salen cerchas más cortas. Pero básicamente es la misma plantilla, tiene la misma forma por arriba, pero se van achicando. Estas cerchas cada vez son más cortas y más bajitas. Eso es más fácil trazarlo en el terreno que tratar de hacerlo desde los planos, ¿ya? Es más fácil ajustar en terreno cómo resolver estas uniones. Estas dimensiones de estas cerchas chicas se pueden trazar en el terreno. Uno puede tener armadas estas 3 de aquí y tener armadas todas las cerchas de acá, y ahí lo que uno hace es prolongar la línea de las cumbreras con una lienza, por ejemplo, una lienza que quede horizontal, y unirlas hasta este punto. Eso me va a dar la parte superior de la cercha, y estas las puedo armar arriba del techo, en obra. Cosa de ir marcando donde tengo que cortar, y es más fácil que hacerlo abajo o en un taller. Se puede, pero se necesita ser bien preciso en las plantillas para que queden bien. Normalmente estas piezas de ajuste uno las fabrica en obra. Tableros estructurales. Entonces, en estos casos vamos a necesitar lo que dice aquí arriba, que dice que la intersección de techumbres, que es este caso, en que esta techumbre, que es más chiquitita, se encuentra con esta otra techumbre que es más grande, se necesitan series de cerchas especiales, que serían estas 4 o 5 que están dibujadas aquí con negro. Y que son proporcionalmente más pequeñas que la anterior. O sea, ¿qué quiere decir eso, que sean proporcionalmente más pequeñas? Que la inclinación tiene que ser la misma. Lo único que son más cortas a medida que van subiendo y más bajitas. La parte de arriba tiene que coincidir a la misma altura, la inclinación tiene que ser igual, la pendiente es la misma de esta que esa, de manera que cuando ponga la cubierta quede como una sola superficie. Y aquí en este punto, donde se unen las cerchas, si ustedes se fijan, se genera sola una línea, aquí, que serían las limaollas. Que ahí se me van a encontrar esta cubierta con esta otra cubierta. Ese mismo ejemplo que estábamos viendo, aquí está visto desde arriba. Aquí está la cubierta que es más grande. Aquí hay una cubierta más chiquitita que tiene 1, 2, 3, 4 cerchas chicas. Todas estas cerchas son iguales, esas, las verticales que están aquí, esas son todas iguales. Y aquí se produce un encuentro. Ese encuentro es el que se resuelve con esas cerchas más chiquititas. Y esta línea que se genera aquí, que está segmentada,
esa, corresponde a la línea que se me genera en este punto, que es la unión de las aguas. No sé si la alcanzan a visualizar, que esto mismo que está acá, cuando nosotros miramos el plano de estructura de techumbre, viene dibujado de esta forma. Les voy a mostrar después unos planos de una obra para que vean cómo se muestra la información de una estructura de techumbre. A alguien se le abrió un micrófono. Ahí lo cerré. Ya. Entonces ahora, para empezar a hablar del armado, cuando nosotros llegamos a la obra y tenemos que diseñar, construir las cerchas, perdón, la información que viene en los planos tiene esta forma, digamos. Está dibujada de esta forma. Lo que sí no están puestas, en esta figura no están puestas las cotas. Los planos traen las separaciones entre una cercha y la otra, y vienen las elevaciones con la altura. ¿Ya? Eso tenemos que ir practicando cómo nos imaginamos que esto que está dibujado acá, visto desde arriba, nosotros tenemos que hacernos una idea mental de que corresponde a una situación así. Normalmente los planos no vienen dibujados en 3 dimensiones, a pesar de que ahora se está usando eso. Lo normal es que los planos vengan dibujados de esta manera. Entonces esta zona donde se cruzan, si se fijan aquí, viene una cercha a 2 aguas, que serían estas 4 primeras, que son estas 4 que están aquí, 1, 2, 3, 4. Y después vienen unas cerchas más chicas, que corresponden a esta zona del plano. Se pueden hacer por encima de estas, o diseñar todo esto con pura viga intermedia. Si lo quiero hacer con segmentos de cercha, coloco cerchas más chiquititas aquí arriba, hasta llegar a ese punto. Entonces aquí está detallado en qué secuencia se van haciendo las cosas. Entonces dice aquí que se debe colocar y fijar en primer lugar una cercha doble, que iría en esta posición, y después se van fijando aquí dice cerchas limaolla, que es el nombre que le da el texto este del Corma, a esas cerchas chiquititas que quedan aquí arriba. Y después dice que se pueden colocar cadenetas entre estas cerchas, o sea, unas piezas de madera en este sentido, que sirven de rostramiento y que también ayudan para colocar una placa encima, si es que la cubierta tuviera una placa. Esto que está aquí abajo es una especie de corte, un detalle dibujado en corte, que corresponde a esta misma zona. Pero aquí esta parte corresponde a la cercha que es más grande. O sea, este corte está visto mirando desde acá, o desde el otro lado. Está visto mirado desde aquí, o desde acá. ¿No es cierto? Se ve una cercha grande en esta posición, que correspondería a esta cercha, que no está dibujada completa, por eso está ahí recortado. Después vendrían estas que están aquí, que serían esas, pero miradas desde acá. Nosotros estamos haciendo el ejemplo al revés de lo que tenemos que hacerlo cuando estamos construyendo, que estamos partiendo de esto, que es una imagen en 3 dimensiones. Pero nosotros cuando estamos estudiando los planos, nosotros partimos de este plano, después miramos los cortes, y con esos cortes tenemos que hacernos la idea de cómo se arma esto. Esa es un poco la gracia de la interpretación de planos. La interpretación de planos, como ustedes deben haber visto por ahí, los planos vienen en 2 dimensiones. En este caso está mirado de arriba, pero me muestra
el ancho y el largo nomás. Y en este otro caso también me muestra 2 dimensiones, pero está visto en corte. O sea, está visto mirado desde acá y veo esto de lado. En este caso un corte que podría pasar por aquí en cualquier parte. Entonces, esta información que yo leo desde los planos, tengo que empezar a resolver cómo se va a ver cuando esté construido. Y ahí están con los nombres, o sea, este ya es un plano, un detalle de construcción, un plano de construcción, con los nombres de las piezas, y con eso yo tengo que saber armar el conjunto, poder medir las piezas para poder comprar la madera, y después saber cómo unirla. ¿Dudas de esto? Porque aquí sería bueno que me fueran haciendo preguntas para ir explicando alguna otra cosa que les pueda surgir de lo que están viendo. Que aquí estamos viendo lo de introducción a la construcción y estamos viendo algo de cómo se analizan los planos. Bueno, sigamos entonces. Que están silenciosos hoy día, parece que la lluvia les bajó el ánimo. Profe, yo por lo menos estoy con mala señal por el tema de la lluvia. Ya. Bueno, después les voy a mandar la grabación para que la vean sin interferencia. Ya, eso sería respecto a las cosas generales de la cercha. Ahora viene esta materia que dice diafragmas, inclinados. Es un poco ciútico el nombre, pero es el nombre que le da el manual Corma. Para nosotros estos diafragmas inclinados significa que son un conjunto de vigas que se colocan inclinadas y que el conjunto de todas las vigas forma una superficie. Y esa superficie se llama diafragma. Y están inclinados porque es la inclinación de la cubierta. Entonces, cuando hablamos de este título que se ve medio extraño, diafragma inclinado, se refiere a que son soluciones de estructura de techumbre que están hechas en base a vigas individuales que quedan unidas y sobre esas vigas se coloca la cubierta, usando una placa o colocando la cubierta en costaneras. Por eso después dice que es una solución muy usada en nuestro país. Normal, se usa harto el resolver las techumbres con puras vigas. Que hay algunos maestros que le dicen a esas techumbres que están hechas con tijerales, con puros tijerales. Los tijerales son vigas que están unidas, ¿no? Y normalmente estos sistemas se cortan y se arman en el mismo lugar en que se va construyendo la techumbre. Entonces, esa costumbre hace que cuando uno construye estos tijerales o estos envigados de techumbre, las piezas se cortan ahí mismo en la misma obra. Se va colocando primero la cumbrera y de ahí se sacan las vigas inclinadas, un par de vigas, se colocan lienzas y se va cortando en la misma obra, en el mismo lugar, se mide y se corta. Entonces, uno de los problemas que tiene este sistema es que igual se producen pérdidas en la madera por errores en los cortes. ¿Ya? Entonces, porque se hace de esa manera, digamos, se construye arriba en el mismo lugar donde se van a montar las vigas. Tienen la ventaja, por ejemplo, que permite hacer envigados a la vista, que quedan en una solución
bonita para el interior de las viviendas. Tiene varias complejidades que tienen que ver cómo le meto la aislación, por ejemplo, que tiene que ir antes de la cubierta, y con las vigas a la vista normalmente queda poco espacio para colocar la aislación, para que se vea la viga completa. Entonces, en esos casos en que tenemos estructura a la vista, normalmente se hacen con envigado. Entonces dice que en estos casos que usamos vigas, la viga completa resiste las cargas. Ya no tiene esos elementos reticulados que forman las cerchas. Y cuando usamos este sistema en vez de las cerchas, tenemos estas piezas normalmente. Y están aquí enumeradas, pero me parece, claro, ahí están en la figura. Ahí está el detalle de los nombres: viga limatón, viga limaolla, el par o pierna, par común, par recortado, par de limaolla. Lo vamos a ver en la figura mejor para no tener que estar imaginándonos a qué corresponde. Ese es un ejemplo en que la estructura de techumbre está resuelta solamente usando vigas. ¿Ya? Aquí no hay cerchas, solamente vigas. Cuando se usa este sistema, las vigas tienen distintos nombres. La viga que está en la parte más alta, igual que en las cerchas, se llama cumbrera. Normalmente las cumbreras son un poquito más grandes que estas diagonales, porque reciben vigas por los dos lados. O sea, reciben más carga que una de estas solas. Bueno, la viga de arriba se llama cumbrera, después vamos a tener una viga limaolla que se produce en estas zonas, donde se encuentran dos cubiertas inclinadas, y así tienen distintos nombres de acuerdo a la posición en que se encuentre la viga. Otra pieza importante que tienen los envigados es esta pieza de madera que se coloca aquí abajo, que es una solera que permite fijar bien la viga de madera a la estructura del muro. Esta solera de amarre sirve para dos cosas. La primera sirve para nivelar la parte de arriba del muro, ¿ya? O sea, si el muro tiene pequeñas imperfecciones de nivel, se pueden corregir con esta solera de amarre. Y a esa solera es más fácil unir madera con madera, por ejemplo, que madera con un muro de hormigón. Entonces, esta pieza, la solera que se fija al muro, me permite unir la viga de mejor manera, porque es más fácil unir madera con madera. Y el resto de los elementos ya lo hemos visto antes, pues esa parte del muro es un frontón. Estas vigas inclinadas se llaman par. Normalmente uno en la obra a todas les dice vigas nomás, excepto a la cumbrera y a estas vigas que forman las limaollas o limatones. Entonces, este sistema de vigas, lo que sí necesita es que las vigas también no tiendan a volcarse, ¿ya? Tienen que mantenerse así verticales. Y eso se logra básicamente porque sobre las vigas se colocan otros elementos de madera donde se atornilla la cubierta. Esos elementos se llaman costanera, ¿ya? O puede ir una placa estructural sobre las vigas, que eso lo deja todo rígido. Aquí hay un espacio que seguramente está diseñado una lucarna, ¿eh? O un tragaluz. Y los arrastramientos se hacen en esta superficie. Si yo no le coloco una placa de OSB o de terciado para rigidizar esto, tendría que colocar una cierta cantidad de cadenetas que impidan que las vigas se giren, que las mantengan ahí aseguradas, independiente que después por arriba llevan las costaneras.
Entonces, respecto a este sistema de trabajar en carpintería, bueno, aquí los carpinteros manejan bien este tema, que hay una serie de cortes que permiten que las uniones queden óptimas, digamos, que queden perfectas, ¿ya? Entonces, esos cortes, independiente que uno los pueda ir marcando a la medida que se va armando el envigado, uno va presentando las piezas, va marcando los cortes, y tiene que hacerse con harto cuidado porque hay varias situaciones de cortes especiales que van a cambiar de acuerdo a la inclinación de la madera. Acuérdense que aquí estamos mirando el envigado desde arriba, pero si nosotros pensamos en que este elemento además va inclinado, estos dos que salen así en diagonal, tienen la inclinación de la cubierta. Entonces, el corte que se genera en esa pieza de madera es bien complicado de hacer para que se ajuste bien. Entonces, ese es uno de los problemas que resuelven los carpinteros, buenos carpinteros, de que quedan esos cortes bien hechos. ¿Ya? Si se fijan, aquí hay un corte que tiene un ángulo y además está inclinado. Entonces el corte no es vertical. Normalmente eso se presenta la pieza de madera en terreno y se usan ¿cómo se llama? Una escuadra. No sé si la han visto, que son unas escuadras que tienen una mariposa que permite copiar los ángulos. Son unas escuadras chiquititas que usan los carpinteros que se regulan. Entonces los carpinteros presentan la viga, la cumbrera. ¿Escuadra de Castellón? ¿Cómo? ¿Escuadra de Castellón? Sí. Entonces normalmente, por ejemplo, aquí está la cumbrera vista desde arriba, y ahí uno nota que hay una serie de encuentros entre las vigas. Esta viga que está así, que sale hacia allá, está inclinada. Por lo tanto, el corte va con un ángulo. No se puede cortar a 90 grados, porque si no nos quedaría separada la pieza de madera. No sé si se lo imaginan. Entonces ahí el maestro presenta la pieza, hace un corte para ver si le calza bien y lo va ajustando, ¿no es cierto? Va ajustando, va haciendo varios cortes hasta que llegó al corte ideal. Y ese corte ya no se marca con la escuadra normal de 90 grados, porque queda inclinado en la viga. Entonces ese ángulo lo copia con esa escuadra que permite regularla, la pone ahí en obra, copia el ángulo y después va haciendo los cortes con esa misma medida. Ese es un tema bien de obra que seguramente les va a llamar la atención cuando tengan que, o ya les ha llamado la atención a los que, por ejemplo, ya han cortado vigas y han puesto algún envigado, que ahí uno se demora un poquito más para poder hacerlo rápido, porque hay que cachar esos ángulos. Si se fijan ahí, ese palo lleva varios cortes. Porque lo ideal es que queden así de bien ensamblados. No es tan fácil, normalmente uno no lo coloca cortado por los dos lados, sino que lo corta por un puro lado, lo pone un poquito más acá. También funciona. Entonces, todas estas uniones que se generan, por ejemplo, en estos puntos, si ustedes se imaginan esa unión vista más grande, este corte de la viga, ese, no es perpendicular a la viga, tiene un ángulo. Ese ángulo se puede copiar con esa escuadra que copia ángulos. Y con eso uno puede cortar más rápido el resto de las uniones para que queden todas iguales. Pero esas son cosas que tienen que ir resolviendo después en la práctica. Se ve más en la práctica que aquí en las imágenes. Pero por mientras, para los que todavía no han hecho carpintería, en la casa o en un trabajo, les queda de todo esto que hemos hablado que hay zonas en que es un poquito más difícil el corte, aunque la madera es fácil de trabajar. En los envigados siempre se producen esas uniones donde hay elementos que están inclinados y se conectan con uno que está horizontal. Y estas uniones en las soleras también requieren un poco más de tiempo de hacer ese corte.
Lo ideal es que uno le pueda hacer un recorte a la viga para que se apoye completa ahí en un sacado, para que se una bien con la solera. Si no, hay que empezar a colocarle otras piezas por los lados para clavar, y al final es más lento. Entonces, en resumen, cuando nosotros trabajamos con Envigado, hay algunas uniones que necesitan analizarse bien para poder hacer los cortes de manera precisa, que sería como la única dificultad que tiene. El resto es súper rápido. Pero resolver las uniones, en este caso, sería la gracia de la carpintería de la estructura de techumbre, cuando se hace con viga. Ahí hay distintos ejemplos de los cortes que se generan. ¿Ya? Pero esto sería más útil poder ir haciéndolo con la... Si tuviéramos un taller, por ejemplo, de que pudiéramos cortar madera, ahí vamos a ir viendo que salen este tipo de cortes en las piezas, para poder conectar una pieza con otra. Que también se puede resolver desplazando un poquito las piezas para no tener que hacer estos cortes tan raros. Por ejemplo, esta pieza que está aquí, que se encuentra con estas 4, si nosotros quisiéramos que se ensamblara así de preciso, tendríamos que cortar la punta de la viga de esa manera, como una flechita, como sacándole punta a la pieza de madera. Y ahí entraría perfecto. Eso es difícil de lograr. Y normalmente uno hace eso cuando es una estructura que está a la vista. Entonces no podemos tener uniones feas. Y ahí estoy obligado sí a tratar de hacer eso. Si el enviado no queda a la vista, es más fácil que yo desplace un poquito esta pieza y la una a esta zona o completa esa zona. No con ese corte, con 2 cortes, con un puro corte. Entonces hay distintos ejemplos de dónde se me producen esas uniones raras. Ahí hay otro ejemplo. Y aquí está vista la pieza de madera por los 3 lados. Ahora, ¿por qué les puse eso? Porque hay algunos carpinteros de terminación que son tan expertos en esto que pueden trazarlo. Es re complicado trazarlo. Y hay hay una forma de poder hacer los cortes de las vigas sin necesidad de yo estar subido arriba del techo y cortando ahí arriba del andamio o arriba de la escala. Entonces, esto no es tan complicado como pareciera que está puesto aquí. El principio general de esto es que uno puede construir una plantilla también del Envigado, ¿no es cierto? Clavando estas piezas en el suelo que sirven de guía y colocando la viga con la inclinación que me indica el plano del proyecto. Y con eso yo aquí tengo cómo estudiar la forma de hacer los cortes, para que se ensamblen bien las vigas. ¿Ya? Ahora, esto no es, o sea, ¿dónde es indispensable, por ejemplo, esto? Porque uno dirá, pero esto es muy teórico, esto no se hace. En realidad sí se hace, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una obra o estoy trabajando en una obra, que por ejemplo pueden haber, no sé, 100 casas, todas iguales. Entonces, a mí, para efectos de que la obra sea rápida, me conviene hacer una vez este ejercicio súper bien hecho con el trazador y todo, cosa de que yo hago los cortes en esta plantilla y cuando ya el corte me quedó perfecto, yo mando una plantilla de ese corte y puedo tener a todos los carpinteros cortando y dejando los cortes hechos antes de poner la viga y debería calzar bien. Y eso permite ahorrar una buena cantidad de tiempo de carpintería. Pero como les digo, este es un caso especial que se usa en ese tipo de situaciones. Cuando yo estoy haciendo una casa, por ejemplo, el tiempo necesario para hacer esto puede que no se justifique. Y si yo voy a hacer el envigado de una sola techumbre de una casa, puedo hacerlo perfectamente bien colocando las piezas de madera arriba y ahí haciendo los cortes.
Pero esta es una sugerencia, una recomendación de cómo podríamos hacerlo si yo quisiera hacerlo de manera anticipada, mandar las vigas con los cortes hechos. Tiene la ventaja de que me quedan todas iguales, me quedan todas con la misma inclinación y no pierdo material en cortes mal hechos. Entonces, ese se puede trazar. Ya, no es necesario todavía, porque es un detalle muy fino de carpintería, que a lo mejor podría serle útil si es que alguna vez son capataces de carpintería o algo así. Por mientras, la parte práctica de esto es que cuando yo tengo estos envigados, que se dan mucho cuando son envigados a la vista, lo ideal es que yo tenga ese tipo de unión en las vigas, cuando se me junta la viga, aquí está la viga mirada de lado, ¿ya? Este es como un corte también. Esta viga que está acá en la cumbrera, la que va arriba, esta es la viga inclinada, y aquí se supone que está el muro, de aquí hacia abajo puede haber un muro. Entonces nosotros dijimos que arriba del muro le vamos a colocar una solera. Si aquí hubiera un tabique de madera, y yo le estoy apoyando viga a la vista, muchas veces se coloca una solera doble en el tabique. Esta solera, este es un detalle de lo que está ahí. Aquí hay una solera doble, normalmente esta solera de aquí abajo es la que forma el tabique, y se coloca otra solera encima para reforzar el tabique y que reciba la viga. Si yo coloco la viga con ese rebaje, a la viga le hago ese corte, la viga va a calzar bien y esta unión va a quedar más resistente que si yo pusiera la viga por encima y le clavara un par de tacos por cada lado. ¿Ya? Esto funciona mejor. Lo que sí necesita hacerlo con más cuidado para que el corte quede bien hecho. Si este corte nos equivocamos, es probable que la viga se nos despegue y no nos llegue bien ahí arriba. Entonces ahí hay que tener alguna forma de hacerlo en obra. Ahí uno ve que le sale más fácil. Si este corte hacerlo al final y hacer este corte antes, monto la viga y me ajusto aquí arriba o al revés. Esa es cosa de cómo uno lo solucione, del gusto de cada uno. Entonces la gracia de este corte también es que tiene que mantener la forma y no me tiene que cambiar esta pendiente. ¿Alguna duda respecto a esto? Ya. Entonces, complementario a la solución de cerchas o de vigas, en este caso estamos hablando de las vigas, muchas veces dependiendo del tipo de cubierta que tiene el arquitecto, considera colocar placas sobre la estructura de techumbre, que son estos ejemplos que están acá. Esta es una planta vista desde arriba, hay unos encuentros de techumbre acá, aquí hay una cumbrera que es más alta, aquí baja de aquí para allá, llega a esta otra cumbrera, y aquí se genera un faldón, que es medio pato, cola de pato le dicen también los maestros, medio pato de otro, cola de pato. Que también estas placas permiten que la estructura de techumbre funcione como un conjunto. Entonces lo que dice acá es que en estos encuentros de diafragma inclinado, acuérdense que diafragma inclinado nosotros dijimos que eran el conjunto de vigas que están así inclinadas.
Estos encuentros se producen en esta zona. No sé si ustedes ya lo ven, que yo ya lo he visto tantas veces que yo lo veo y me imagino al tiro cómo van las aguas. Entonces, para no ir tan rápido, aquí hay una cubierta de dos aguas. Aquí está la parte más alta de la cubierta. Y aquí se genera un agua que baja para allá, una que baja para acá y otra que baja de ese punto para allá. O sea, estos son los puntos más altos. Ese punto está a la misma altura que este. Empieza a bajar para allá hasta que se encuentra con esta otra zona de Envigado. También está de dos aguas. Estos dos puntos altos están a la misma altura. Aquí vamos bajando, llegamos a esa altura y aquí sale una cumbrera nueva. Está toda a la misma altura hasta aquí. Y de aquí para abajo la cubierta baja. O sea, esta agua baja de la cumbrera para acá. Esta otra baja de la cumbrera para allá. Como las dos van bajando, cuando se encuentran en este punto, ese punto es una lima olla. Igual que la que está acá. Y para este otro lado, si ustedes se fijan, aquí se encuentra una cubierta que baja para acá y otra cubierta que baja para allá. Y este punto ya no se llama lima olla, esta línea que se forma aquí se llama limatón. ¿Ya? Y aquí habla algunas cosas respecto a las longitudes de cada elemento, que hay que verlas en detalle, sí. Y tienen que ver con la forma en que esto se arma en terreno. Y también son recomendaciones. Por ejemplo, lo que está escrito ahí, que no se entiende muy bien a dónde está, que dice aquí que dependiendo la longitud de la limaolla estructural, limaolla, acuérdense que dijimos que era esa, es igual que la del limatón de la estructura principal. El limatón de la estructura principal sería ese. Yo no entiendo muy bien a lo que se refiere. Yo creo que se refiere a esta recomendación. En esa zona que estábamos viendo aquí, ahí, que es donde se encuentra ese techo chico con este otro techo grande, se supone que esta era la limatón principal que decía el párrafo anterior. Entonces lo que dice esto es que esta viga que está acá tiene el mismo largo que esta. Y debería ser el mismo largo que esa, que tienen toda la misma inclinación. Y la recomendación de esto es colocar esa pieza completa hasta allá arriba y después ir armando estas vigas chicas. ¿Ya? O sea, aquí el orden de ejecución, a pesar de que no sé si está escrito aquí exactamente, aquí está un poco complicado este texto porque está enfocado en cómo se hacen los cortes. Claro, cuando los cortes son en ángulo o en doble ángulo. La cosa es que, para efectos prácticos, ¿cómo se construye esto? De alguna forma, si yo estoy armando este envigado, ese envigado como conjunto, yo puedo colocar, tengo que colocar primero esta cumbrera. Esa cumbrera la puedo colocar con elementos auxiliares, con algunos postes provisorios, para tenerla en su posición correcta, y después voy colocando estos elementos, esos elementos, los limatones. Después los otros limatones de acá, después puedo colocar este elemento para conformar esa otra superficie y después voy colocando las vigas chicas que van entre medio. Esa es la secuencia lógica del armado de esto. Primero las cumbreras, después los limatones
y después todas estas vigas chicas. Porque estos limatones me van a ir dando la inclinación de las cubiertas. Y después eso lo uso de guía para colocar las vigas que van intermedias. Y aquí hay algunas recomendaciones respecto a cómo se colocan las placas de arrastramiento que van sobre la estructura de techumbre, ¿no es cierto? Cuando yo tengo envigados, como está aquí en la figura de arriba, y a esos envigados yo le voy a colocar placas estructurales. La forma de colocar las placas es colocarlas perpendicular a la posición de las vigas o de las cerchas, ¿ya? Yo las coloco en ese sentido. Si las cerchas vienen así, yo las coloco para el otro lado, longitudinal. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Van transversales a las cerchas o a las vigas. Y hay algunas recomendaciones de los fabricantes respecto a la separación que deben tener las cerchas o las vigas. Y entre medio se colocan cadenetas, ¿ya? O sea, en estas figuras que nosotros hemos visto, aquí estamos viendo solamente las vigas. Si yo voy a colocar sobre estas vigas unas placas de terciado o de OSB estructural, necesito colocar otras piezas de madera que coincidan con el borde de las planchas para poder ir clavando las planchas. Y eso es lo que sale dibujado acá como cadenetas entre los pares. O sea, entre las vigas del envigado voy colocando estas piezas de madera de menor sección, de 2×3 pueden ser, por ejemplo, entre las vigas para que quede la misma superficie, y sobre eso voy a tener un lugar donde clavar por el borde de las planchas. Normalmente uno coloca una cadeneta a cada lado y otra cadeneta aquí al medio. Esas no forman parte de la estructura, sino que sirven solamente para poder clavar bien la placa estructural. Para que estas placas funcionen como un diafragma, eso quiere decir que para que estas placas funcionen como un elemento y toda la cercha quede rígida, tienen que ir súper bien clavadas a las vigas y también a las cadenetas. Eso hace que la plancha funcione bien. Entonces es importante usar todas estas recomendaciones. Cuando yo coloco estas placas, se van colocando con una separación entre ellas, de 3 a 4 milímetros de separación. Hay algunos sistemas de fijación que son con unos clips que se colocan en la unión de las planchas, y también pueden ser completamente clavadas o atornilladas. Entonces, para estos arrastramientos, que es lo que dice aquí en el párrafo del medio, se usan tableros estructurales de 15 milímetros como mínimo, que van colocados perpendiculares a los pares, debería decir ahí, me quedó mal escrito, eso debería ser pares, de la estructura de techumbre. O sea que si los pares de las cerchas van en este sentido, así, la placa se coloca en este otro sentido a lo largo. Y que se colocan separadas entre sí 3 a 4 milímetros. Esa separación es porque acuérdense que la madera, todos los elementos de madera, incluyendo las placas, sufren pequeñas deformaciones con los cambios de temperatura y de humedad. Entonces esa separación de 3 a 4 milímetros permite que en caso que la plancha de terciado se hinche, por ejemplo, no se levante, porque tiene esa holgura. Tiene 3 a 4 milímetros para dilatarse o contraerse. No hay que colocarlas de tope, que si uno las coloca de tope, cuando esto se deforme, se van a empezar a levantar. Entonces hay que dejarle una separación entre plancha y plancha. Y después hay unas recomendaciones respecto a la distancia en que se colocan las fijaciones. La fijación puede ser un clavo o pueden ser tornillos para madera.
Entonces la recomendación de estos textos, e incluso también la de los fabricantes de las planchas, indican que en el perímetro de la plancha las fijaciones van cada 15 centímetros. Y en los apoyos intermedios van más separados y pueden ir a 30 centímetros de separación. ¿Ya? Esa es la forma ideal de colocar las fijaciones. Y lo otro que es importante hacer es colocarlas de acuerdo a esas flechas verdes que salen ahí. Ese es el orden en que se van fijando las planchas, de manera de que no me queden, no se produzcan esfuerzos por retracción de una cuestión bien rara de las planchas, como para que no se agloben, para decirlo así bien fácil. Uno parte colocando estos tornillos primero, los del centro, y después uno desde el centro se va hacia las orillas. O sea, si le pusiéramos números, partiríamos con esos dos tornillos, después nos iríamos con ese, con ese, con este y con este. Si yo me voy moviendo para un lado, parto de aquí al medio, después coloco ese, pongo ese, después coloco ese, y después me voy por la orilla clavando todo eso. Después me cambio al otro lado, parto con ese, llego a la orilla y parto de aquí del centro para los bordes. Siempre del centro hacia los bordes. Y aquí también debería partir con ese del centro hacia los bordes. Y ahí ya tendría puestas mis planchas de arrastramiento. Y lo otro que es importante, que está escrito aquí con letras azules, es que los tableros se colocan trabados. ¿Ya? Eso no, o sea, trabados no significa que uno los vaya a colocar uno encima del otro, sino que no está dibujado. Por ejemplo, si yo tengo varias planchas hacia los lados aquí, yo coloco esta plancha primero, coloco toda la hilera, ¿cierto? Todas las planchas así hacia los lados. Cuando voy a colocar las que están más arriba, no las coloco en la misma posición, sino que las traslapo. O sea, esta plancha, que yo la puse así, en la corrida que viene, yo la debería poner partiendo desde aquí para acá, con un traslape. Ese es un traslape. Para este tipo de ejemplo. Ahí se ve un poquito mejor. O sea, se coloca primero esta hilera de planchas. Se supone que voy colocando todo el borde hasta allá. Y cuando coloco la segunda hilera, no la coloco partiendo del mismo lugar, sino que me corro una costanera, puede ser, o una cercha, y me van quedando traslapadas. La tercera hilera yo la podría poner igual que esta, de manera que las uniones no me queden todas en la misma línea, sino que me vayan quedando escalonadas. Y aquí hay algunos detalles o sea, están algunos cortes que están con mayor detalle de cómo se arman distintos elementos. En estos casos hay un ejemplo de dos formas de armar los aleros. ¿Ya? Dependiendo del diseño del arquitecto, si el arquitecto tiene un alero recto o un alero inclinado, esas son las formas normales de hacer estas uniones. Aquí yo puedo tener un tabique perimetral, por ejemplo, con doble solera. Y acá tengo un envigado. Si yo quiero hacer un alero inclinado, lo normal es que yo pase la pieza que viene inclinada, la deje sobresaliente, y después coloque, o sea, independiente de este elemento que va horizontal, y ahí hago la unión. Y si es al revés, si el alero es recto, yo puedo pasar con la viga o con la cercha, con esa parte de la cercha horizontal hacia afuera, y esta va a ser mi diagonal de la cercha. Si son vigas también. En esos casos, esta parte del alero se llama can. No sé por qué le habrán puesto ese nombre, pero siempre le han dicho canes a esta parte del envigado, lo que sobresale del alero hacia afuera. Por eso hay algunos que se llaman canes falsos. Los canes falsos
sirven para formar los aleros cuando no tengo la viga hacia adentro. ¿Ya? Por ejemplo, en la otra cara, en la cara que da hacia los frontones, los aleros ya no tengo la viga hacia adentro. Y ahí yo le coloco una viga solamente de aquí para afuera. Y ahí se llama can falso, que sirve solamente para armar el alero. Dentro de los aleros, los elementos reciben los siguientes nombres. El can va a ser la pieza, esa pieza que sale hacia afuera. Y la pieza de madera o de revestimiento que se coloca en la punta de la estructura de techumbre se llama tapacán, que podría ser una tabla que se coloca en este caso entre las cerchas, que iría en esta posición, es el tapacán. Y esta parte de abajo el forro del alero. Entonces, en este caso, el can es horizontal, en este caso, el can es inclinado. Y aquí está el ejemplo del caso de los frontones. Si ustedes se fijan, las cerchas están desde el muro hacia adentro. Aquí están los frontones, ¿cierto? Que es un tabique que se coloca en la parte delantera de las cerchas. Y aquí están dibujados estos elementos, que son las costaneras que van a recibir a la plancha de cubierta. Dependiendo del tipo de cubierta, pueden ir costanera o puede ir una placa completa. Hay algunas cubiertas que se colocan con costanera y otras que se colocan con la placa. Entonces, en la zona de los frontones, para poder hacer el alero, lo normal es que estas costaneras yo las continúo hacia afuera. ¿Ya? Les puedo colocar el forro por abajo y un tapacán más chiquitito por el frente, para que no me quede el espacio abierto si yo lo miro desde frente. Ahora, como eso queda, dice aquí en voladizo, hay que tener precaución de que quede bien apoyado. En este caso, si es la costanera que viene desde más atrás, no hay problema en que quede sobresaliente. Y estos detalles que salen acá, que dicen, por ejemplo, aquí el frontón más bajo que las cerchas, tipo, para mantener la pendiente de la techumbre, se va a dar en los casos en que, si ustedes se fijan en esta figura, las costaneras, que son estos elementos horizontales, no están pasadas por arriba de las cerchas, sino que están entre cercha y cercha. ¿Ya? Que no es muy habitual, lo normal es que estén por arriba de la cercha. Por eso, en el caso de este ejemplo, del que hizo esta figura en el libro, que colocó las costaneras metidas entre medio de la cercha, no por arriba, el frontón lo tienen que hacer un poquito más bajo que la cercha, para que la costanera pase al mismo nivel. Lo normal en obra es que las costaneras se coloquen por arriba de la cercha. Y ahí ya no vamos a tener ese problema que el frontón tiene que ajustarse para que pase la costanera. Ahora estos ajustes van a depender de cada obra, de cómo esté el diseño hecho para cada obra. Así que no piensen que es obligatorio hacer este detalle tal como está acá. Es un ejemplo, ¿no? Y es extraño que la costanera quede cortada ahí en la cercha. Normalmente pasa por arriba. Y aquí hay otras soluciones de cómo se resuelven esos encuentros extraños que se generan en las puntas de las techumbres. Por ejemplo, estos encuentros aquí que son los faldones. ¿Se acuerdan? Acuérdense de esos nombres y esa parte cuando se genera esa agua que cae hacia allá y tenemos dos aguas más, estos triangulitos chicos se llaman faldones.
Entonces, esos faldones se pueden solucionar de distintas formas. Una de las formas es la que muestra esta figura que está acá, que es harta madera, no me parece muy práctica esta forma de solucionarlo, pero tiene que ver con cómo yo me la arreglo para formar las cerchas que aquí ya no son cerchas, sino que son elementos horizontales, si ustedes se fijan, pero que tienen que tener pendiente para que lleguen a cero aquí. Entonces, en este caso lo solucionaron con este sistema que van colocando vigas chiquititas e intermedias, y aquí generan un triángulo para afirmar el alero. Yo pienso que hay más de una forma de solucionar esto. No estoy muy de acuerdo con esta imagen, porque me parece que es demasiada madera para el tema que resuelve. Se puede hacer de varias formas más. Ahí los carpinteros diseñan distintas cosas para hacer eso. Pero como conclusión uno puede decir que tiene que hacer una carpintería uno especial para poder resolver ese faldón. ¿Qué cosa es el faldón? Es esos triangulitos. ¿Por qué especial? Porque esta parte de aquí yo la soluciono con cerchas normales o con vigas normales. Todo eso es una viga normal. Aquí genera una limatón para allá, una limatón para acá, que también queda agarrada a estas cerchas normales. Pero este espacio del triangulito tengo que hacer una carpintería especial para poder apoyar mi cubierta. Y eso se puede hacer de muchas formas. Ahí hay un ejemplo que es como lo hallo medio exagerado porque le hallo que tiene mucha madera y muy cerca los elementos. Está hecho más por alguien que dibujó que por alguien que construye. Y ahí está lo mismo en distintas situaciones. Cómo se forman los aleros, algunos tipos de refuerzo que yo tengo que considerar. Y cómo meto el cadeneteado encima. Ese cadeneteado me va a servir, acuérdense, para colocar las planchas de la cubierta. Y después pasamos a otra cosa que es interesante, que tiene que ver con algunos sistemas de unión para el tema de esto de envigado, sobre todo cuando son envigados a la vista, en que al arquitecto le interesa que tengan buena terminación, que las uniones también se vean bien. Entonces hay algunos elementos prefabricados que son estos conectores metálicos, que me permiten hacer uniones entre vigas, que aquí ya son piezas de madera grandes, por eso están estos anclajes, piezas de madera de 2x6, 2x8 o 2x10 en algunos casos. Entonces estos anclajes nos aseguran una buena unión desde el punto de vista estructural, una buena terminación, me reduce el problema de los cortes especiales. Podría yo dejar un espacio ahí separado, la viga de abajo que la viga inclinada, y permiten resolver esas uniones. Ahora los envigados normalmente están puestos en el mismo plano. Entonces, se nota en este ejemplo que estoy moviendo el cursor, yo tengo una viga horizontal, y sobre esa viga horizontal viene una viga inclinada, ¿no es cierto? Entonces, esa unión es bien extraña, es difícil de resolver con cortes especiales, porque yo tendría que hacerle un corte especial. Igual yo debería hacer un corte aquí para que calce una viga con la otra, rebajar la que viene horizontal o rebajar la que viene inclinada. Entonces, para poder reforzar esa unión, son súper prácticas estas placas de anclaje. Aquí habrían dos anclajes distintos. Un anclaje que es una placa dentada, en este caso una placa dentada que se sirve para unir estas dos vigas. Y aquí hay otro anclaje que me permite unir este sistema con las soleras del tabique. ¿Hay alguna consulta? ¿Me escuché un micrófono? Entonces, estos sistemas de anclaje hay para distintos tipos de uniones. Hay anclajes de ese tipo, anclajes de este otro tipo. Hay anclajes que se llaman asientos de viga, que es como ese que está ahí.
Y estas son placas dentadas que me permiten unir piezas que están en el mismo plomo, ¿ya? ¿Dónde se dan frecuentemente? En los envigados o estructuras de madera que quedan a la vista, ¿ya? También en los envigados de entrepiso, porque son prácticas, son rápidas de colocar y podría resolver sin tantos cortes. ¿Por qué no se usan en las cerchas, por ejemplo? Porque las cerchas, como son piezas de menor tamaño, que yo las puedo, si no son a la vista, no necesito hacer una unión en el mismo plano, sino que esta pieza de acá la paso por delante y la clavo directamente. En cambio, si ustedes se fijan, esta pieza que está aquí horizontal está en el mismo plano que esta otra pieza que va hacia arriba. Por lo tanto, para poder unirla, yo las tengo que unir con esa placa de anclaje que me permite unir las dos piezas. Entonces, estas placas de anclaje ahora no son tan caras como antes, están bien baratas. Entonces, es práctico el uso de esto. Y como les digo, hay placas diseñadas para todos los tipos de unión que puedan presentarse. Entonces, ese es un tipo de fijación, mediante conectores metálicos. Esa es la letra A. Se usan básicamente en los envigados a la vista y en estructuras de madera cuando ya tenemos piezas un poco más grandes. En las cerchas, por ejemplo, vamos a tener más frecuentemente este tipo de unión, mediante piezas de madera. Estas piezas de madera normalmente son placas de terciado estructural o de OSB estructural que sirven para reforzar estas uniones que son difíciles de clavar, por ejemplo. Como estas dos piezas están en el mismo plano, yo aquí sería muy difícil poder clavarlas para que quede bien. Entonces es más práctico colocar una tapa por cada lado y esas tapas se atornillan o se clavan directamente. Y eso genera una unión mucho más resistente. Acuérdense igual, al principio de la clase cuando les decía dónde estaban los puntos más solicitados, que recibían más esfuerzo en la cercha, eran en estos puntos, en los apoyos y en las uniones. Entonces, en la cercha, cuando tenemos los elementos puestos en el mismo plano, usamos este tipo de refuerzo. Y además, aquí hay una recomendación de colocar esta pieza, que es un taco, que me sirve para reforzar la unión de la cercha con el tabique, que es un despunte de la misma solera que se usó en el tabique. Yo voy guardando los despuntes, me sirve para hacer estos taquitos. Ahí también tenemos un taco por cada lado. Y eso también ayuda a que la cercha no se me desplace en caso que haya un viento muy fuerte o que haya un sismo. La cercha queda fija ahí con esos dos taquitos. Y son más fáciles de clavar. Coloco la cercha, le pongo los tacos y clavo los tacos al tabique. Oh, y eso era lo que tenía para hoy. Igual fue harta materia. Y con eso yo creo que ya estaríamos terminando el tema de la estructura de techumbre. Y como quedan pocas clases, yo quiero empezar a pasar la otra parte del programa, que en el programa de este ramo también viene una introducción a las obras viales. Pensando en que una de las actividades más frecuentes dentro de lo que uno puede hacer después de construcción, son dos tipos de obras que tienen mucha demanda de profesionales, que son la edificación, que tiene que ver con la construcción de viviendas, edificios, casas, etc. Y las obras civiles. ¿Se acuerdan que al principio del semestre veíamos eso? Que la construcción podía ser edificación, obras civiles, montaje industrial, etc. Entonces, dentro de eso, este semestre les tengo que pasar también la introducción a las obras viales, que es como la más frecuente donde uno trabaja cuando empieza a trabajar. Así que ya vamos a salir ya un poco del tema de la edificación. Y ya la otra clase deberíamos partir con obras viales.
Y respecto a la edificación, lo que vimos fue básicamente los aspectos que tienen que ver con la obra gruesa. ¿Eh? Vimos tabiquería, fundaciones, radieres, estructuras de chumbre, y el resto de la materia que corresponde a las terminaciones y a las instalaciones viene en el ramo que sigue a continuación, que se llama edificación. Entonces, pensando en eso, hay dos temas que me quedaron un poco cortos de tiempo, que estaba pensando que hicieran un tercer trabajo de eso, que tiene que ver con el tema de las cubiertas. ¿Ya? Así que les voy a redactar un temario para que hagan un trabajo de cubiertas. ¿Ustedes prefieren hacerlo individual o hacerlo en grupo? Que podría ser en grupo también para que no les salga tan pesado, para que se puedan dividir el trabajo. Pero como ha sido todo en línea, no sé qué grado tienen ustedes en el curso de si ya han trabajado en grupo o no en otros ramos. ¿Están por ahí todavía? Sí, Sí, profe. Ya. Sí, profe. Le estaba diciendo que les voy a dar un trabajo de las cubiertas, que investiguen algunos tipos distintos de cubiertas, de sistemas que se usan para cubiertas. Fibrocemento, zinc alum, teja asfáltica, teja chilena, lo que ustedes prefieran. Que eso no lo alcancé a incorporar, o sea, no estaba dentro de los contenidos de este semestre, pero como vimos techumbre, es como lógico que viéramos algo de cubierta, pero la otra clase ya quiero partir con obras viales, porque si no, no voy a alcanzar. Entonces prefiero darles un trabajo chiquitito, no tan largo, para que vean ustedes el tema de las cubiertas. Aprovechamos de tener otra nota. Y en la otra clase nos metemos a obras viales. Y lo que les decía es que les doy la posibilidad de que si quieren hacerlo en grupo, lo pueden hacer en grupo. Y el que no quiera hacerlo en grupo me lo entrega individual. Bueno, pero eso lo vamos a conversar. Con esto de la cercha ya estaríamos terminando esta parte de la materia.